Buenos días o tardes, yo soy Ana Sánchez Huerta, soy arquitecta y trabajo como investigadora en el Instituto Valenciano de la Edificación. Y en la sesión de hoy vamos a ver una herramienta que tenemos disponible online que lo que hace es un prediagnóstico energético de edificios residenciales. Le hemos llamado Renoveu porque está relacionada también con los fondos europeos y bueno, pues ahora poquito a poco vamos a ir viendo de qué trata y una pequeña demostración en vivo. ¿Qué es Renoveu? ¿Qué es este prediagnóstico energético de edificios residenciales y su herramienta que hemos llamado Renoveu? Bueno, pues va sobre lo que sería un prediagnóstico energético, que bueno, pues es parte diagnóstico, es decir, tratar de analizar y determinar el estado de una cosa y su posible tendencia a través del análisis de unos datos. ¿Por qué le llamamos prediagnóstico? Porque es ¿vale? Pre nos indica que lo realizamos con anterioridad y además es energético porque está relacionado, pertenece al campo de la energía. ¿Qué sería entonces este prediagnóstico energético? Pues es el análisis sobre el comportamiento actual y futuro respecto de una serie de indicadores que tienen relación con la energía. Y además se realiza en una fase anterior a esta exhaustiva recogida de datos que normalmente se requiere para hacer estos diagnósticos relacionados con el comportamiento energético de un edificio y de edificios residenciales, que es de lo que estamos hablando. Este análisis se refiere específicamente a los edificios residenciales. ¿Y por qué le hemos llamado Renoveu? Bueno, pues Renoveu es una herramienta que está online, que hace efectivamente este prediagnóstico energético de edificios residenciales, intentando que los propietarios, usuarios, renueven sus edificios. ¿Vale? Se refiere al contexto de la Comunidad Valenciana y lo que pretendemos efectivamente es tratar de impulsar esta concienciación, enseñando claramente cuáles son los costes y los beneficios de una renovación energética y así ofreciendo pues, una información de manera más rápida, más sencilla, más amigable. ¿Vale? Está dirigida, por tanto, a ciudadanos de a pie, a propietarios, usuarios, ocupantes, pero sí que es cierto que puede ser introducida por los profesionales o explicada, ampliada la información por profesionales que vayan a comprender quizá mejor los resultados que les estamos tratando de ofrecer. Entonces, esta herramienta pretende una gran sencillez de uso, pero esta sencillez de uso lo que hace es esconder una gran complejidad que hay detrás para su construcción. Esta construcción se sustenta en la reutilización de resultados de trabajos anteriores, ¿no? Como cualquier paso en el avance, ¿no? De cualquier ciencia, de cualquier disciplina. ¿Qué es lo que hacemos? Pues no nos inventamos la rueda, ¿no? Trabajamos, juntamos piezas de trabajos anteriores, existentes, que nos van a ayudar a construir una herramienta que esté mejor sustentada y que nos dé un resultado mucho más relevante. Pueden ser proyectos de investigación anteriores como el Tábula o que estén en desarrollo en la actualidad, como Save the Homes o Remodul, son proyectos de los que trabajamos aquí en el IBE, pero también trabaja con productos, bases de datos existentes, mantenidas por instituciones tanto públicas como privadas, de relevancia, el catastro, servidas a través bien de conexiones directas o bien de servicios web, herramientas, requisitos oficiales, iniciativas de la administración, regulaciones, ayudas, etcétera, etcétera, etcétera. A partir de esto es por lo que conseguimos finalmente ofrecer una herramienta de aspecto más o menos sencillo, pero que guarda por detrás todo este conocimiento. Aquí hemos llegado ya a lo que es la herramienta, pero vais a tener que esperar un poquito, voy a explicaros un poquito también cómo la hemos construido. Un poco paso a paso, pues veremos cuál es la estrategia para la renovación energética de los edificios residenciales en la Comunidad Valenciana, quiénes son los actores involucrados, muy rápidamente, las fases de la renovación energética, las funcionalidades que deberían integrarse dentro de cada fase y finalmente la implementación de la herramienta. Bien, como estrategia, la Comunidad Valenciana lo que está haciendo en la actualidad es desplegar una red regional de oficinas. Estas oficinas lo que van a hacer es tratar los asuntos de vivienda pasando del nivel regional al nivel municipal, que es donde realmente viven los vecinos, donde están ubicados los edificios residenciales, etc. ¿Vale? En estas oficinas lo que se van a encontrar son servicios integrados de rehabilitación de vivienda. Esto es la típica ventanilla única o one-stop shop, que es un concepto que está ahora muy de moda,
que lo que pretende es pues, dar un asesoramiento en todas las fases del proceso, es decir, desde el principio al final, y que en un proceso tan complejo como puede llegar a ser la rehabilitación de la propia vivienda, ningún usuario, ningún ciudadano se sienta pues, un poco solo, sin saber a dónde dirigirse. Y bueno, mencionar que mucha parte de esta investigación pues, se ha llevado a cabo a través de la implementación de diferentes proyectos del programa Horizon 2020 de la Unión Europea. Bien, esta red de oficinas se llama SALOC y bueno, pues está también sustentada en una parte virtual y es donde podemos introducir, ¿no?, esta herramienta que estamos viendo. Si entráramos dentro de las oficinas SALOC, veríamos que ofrece diferentes ramas de información relativas a las políticas de vivienda. En concreto, a nosotros la que nos va a interesar es la que se refiere a la rehabilitación y eficiencia energética. Y específicamente en lo que es la fase de conocer el estado de tu vivienda y qué posibilidades tienes. ¿Qué hacemos llegados a este punto? Bueno, pues vamos a hacer un pasito atrás y ver cuáles son los actores que están involucrados en los procesos de renovación de una vivienda y dibujar este ecosistema regional. Evidentemente tenemos a la Vicepresidencia y la Consellería de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, que es quien está municipalizando, digamos, esta ayuda o asesoramiento en la renovación de las viviendas, apoyada técnicamente por el Instituto Valenciano de la Edificación, y los servicios se ofrecen a través de las oficinas físicas de la red SALOC que están en los diferentes municipios o mancomunidades. Estas herramientas y funcionalidades pues, se ofrecen y se diseñan también siempre asesorados por lo que hemos llamado el comité de expertos, que hemos involucrado a través de los diferentes proyectos de investigación y que son entidades pues, relacionadas con el mundo de lo que es la demanda de rehabilitación, la oferta de rehabilitación y la parte de financiación, que también es muy importante. Además, este ecosistema pues, se apoya, además de este formato físico, de su propia existencia, en una ventanilla digital que va a apoyar a todo este ecosistema de asesoramiento. ¿Cuáles son las fases del proceso de rehabilitación? Bueno, pues tenemos estas 5 fases que pues están bastante bien asentadas desde el inicio, donde tenemos que hacer una evaluación de un estado actual y potencial, hacer un diseño o codiseño junto con los propietarios, luego ayudar en la fase de elaboración, que quizás es la parte más compleja, donde hay que ya pues, contratar, tomar decisiones, firmar contratos, contratar financiación, etcétera, para pasar a la parte molesta, digamos, para los usuarios, que es llevar a cabo realmente el proyecto que te has imaginado, pues asegurar la calidad, una coordinación de todos los trabajos y una comunicación efectiva para que el resultado sea efectivamente el deseado, es decir, que en la fase de uso, la fase final, pues el rendimiento del proyecto sea efectivamente el que se había imaginado al principio. Así pues, dentro de estas 5 fases lo que se hace es diseñar una serie de funcionalidades. Pues dentro de la primera fase de informar, pues saber pues, cuáles serían nuestros objetivos, cuáles son los datos de los que disponemos, luego vamos a dar a conocer, decidir, realizar y finalmente disfrutar. ¿Cuáles son las funcionalidades que van a ir a parar a una supuesta ventanilla digital? Bueno, pues podrían ser consejos grabados para rehabilitar tu vivienda o buenas prácticas, o una oferta de monitorización, registros de profesionales y contratistas, formación, etc. En este caso, lo que nos estamos centrando es en esta parte de la fase conocer, en la que hacemos este diagnóstico de tu vivienda, este prediagnóstico energético. ¿Cómo se ha implementado esto? Bueno, pues se ha hecho en varias fases. Se ha hecho primero un análisis del parque residencial existente en la Comunidad Valenciana. Se han definido cuáles son las medidas de intervención para mejorar la eficiencia energética y se han calculado los ahorros energéticos. Luego se han hecho los cálculos económicos que supone hacer estas intervenciones y finalmente se ha desplegado la herramienta, esta herramienta que hemos querido que sea una especie de diagnóstico en un clic. Está dirigida, recordemos, a ciudadanos, a usuarios finales, y lo que se quiere es que tengan que intervenir lo mínimo posible y la complejidad sea la menor posible. Entonces, esta primera fase de análisis del parque residencial, bueno, pues se ha analizado el comportamiento energético, pero también el confort. Y lo que se ha hecho es clasificar los edificios en 5 periodos constructivos que tienen que ver con la normativa relativa a la calidad de la edificación,
4 tipologías por alturas o número de viviendas que aparecen en el edificio, teniendo en cuenta las 6 zonas climáticas del Código Técnico de la Edificación y añadiéndoles 5 combinaciones de posibles instalaciones existentes en el edificio. Esto nos da 600 tipologías de partida. Es un número que parece bastante elevado, pero tengamos en cuenta también que tiene que abarcar todo el territorio de la Comunidad Valenciana. ¿Cómo hemos hecho estas tipologías? Bueno, pues tampoco nos las hemos inventado. Nos hemos basado en estudios anteriores, proyectos de largo recorrido, como son el proyecto Tábula y su continuación Episcope, donde ya se empezaron a hacer estas clasificaciones en base a datos estadísticos y de estudios en edificios reales, por, ya he mencionado antes, según la regulación existente, periodos temporales y tipología, morfología, digamos, ¿no?, del edificio. Además, las instalaciones térmicas se han tenido en cuenta según la estrategia a largo plazo a nivel nacional para los sistemas que suelen abastecer el agua caliente sanitaria, la calefacción o la refrigeración. Aquí veis los más típicos, ¿no? El termoacumulador eléctrico, el calentador de gas natural, la calefacción por radiadores de agua, por radiadores eléctricos y los equipos partidos de aire acondicionado. Las instalaciones se han considerado en general individuales de cada vivienda porque es lo que más habitualmente nos encontramos en la Comunidad Valenciana. Y otra cosa que se ha tenido en cuenta para realizar las combinaciones de estas instalaciones es que hay servicios que claramente están insuficientemente abastecidos por el sistema elegido y hay algunos servicios que directamente no se abastecen. ¿Qué hacemos a continuación? Pues tenemos esta base de partida, ahora vamos a calcular y a definir cuáles son las medidas, las intervenciones que vamos a hacer sobre estos edificios. ¿Qué hacemos a continuación? Pues lo que hacemos es calcular cuáles son los ahorros potenciales en cada uno de estos edificios, con sus instalaciones, su zona climática, etc. Entonces, para cada combinación y en línea con las condiciones de las subvenciones establecidas, se calculan las mejoras. Recordemos que tenemos que conseguir un 30% de reducción en el consumo de la energía y que para algunas zonas, sobre todo las de invierno, además tenemos que conseguir una reducción en la demanda. ¿Qué es lo que se ha hecho? Definir 5 tipos de intervención que pueden ser aplicadas independiente o de forma conjunta y que pueden tener diferentes grados de complejidad en su implantación real, ¿no?, en el edificio o en la vivienda. Ventanas de altas prestaciones, cambios de ventanas, ¿no?, esto es una intervención muy sencilla, o sustitución de equipos de aerotermia para aire acondicionado, para agua caliente sanitaria o para calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria, además de la instalación de placas fotovoltaicas o el aislamiento de la envolvente. Recordemos que también tenemos que reducir la demanda. Todas estas intervenciones son combinables entre sí y lo que nos permiten hacer es 9 escenarios por combinación de todas ellas entre sí. Estas combinaciones lo que van a hacer es tratar de que cumplamos siempre o casi siempre con los requisitos para obtener la financiación. Y obtenemos estos 9 escenarios porque si bien algunas de las más sencillas por sí mismas, quizá en algunos escenarios, no cumplan con los requisitos de la financiación, bueno, pues por eso tenemos 9 escenarios, ¿vale? Estos escenarios son mejorar la envolvente y cambiar las ventanas y cambiar el sistema de generación de agua caliente sanitaria, poner aerotermia para todo, simplemente, o el combo completo. Aislamos la envolvente cambiando las ventanas, por supuesto, y incluimos un sistema de aerotermia tanto para agua caliente como calefacción y refrigeración. Después tenemos una medida independiente que es la instalación de placas fotovoltaicas. Esto nos da acceso a diferentes niveles de financiación, esto es un ejemplo en un edificio representativo, ¿vale? ¿Qué pasa? Que hay exigencias para llegar al máximo de la financiación que es bastante suculenta. Bueno, pues lo que hemos hecho es añadir a todas ellas la solución de placas fotovoltaicas, que es una solución que puedes añadir en cualquier momento. Con estas combinaciones pues llegaríamos siempre al máximo de la financiación. Estas 9 combinaciones lo que hacen es que tengamos que calcular 5.400 combinaciones de comportamiento energético y confort, pero bueno, merece la pena que luego finalmente el usuario en un par de clics pues pueda recibir toda esta información ajustada a su situación real.
Respecto de los cálculos económicos, hay que decir que se calcula la inversión y el porcentaje de la ayuda correspondiente de acuerdo con el Real Decreto de las ayudas que proceden de los fondos de recuperación europeas. Y entonces se tiene en cuenta cuál es el ahorro, cuál es el rango de ahorro que te da acceso a un porcentaje de financiación, siempre con unos topes, por supuesto. Pero sí que se está teniendo en cuenta que las ayudas dependen del ahorro energético, pero incluyen otras medidas como de conservación o accesibilidad. Entonces, a la hora de calcular los costes, se calculan los costes teóricos de las medidas de intervención, aquí lo tenemos en base a los datos de la base de datos del IBE, pero sí que se tiene en cuenta que no entran solo actuaciones de eficiencia energética y, por lo tanto, lo que se ha hecho es analizar las solicitudes de ayudas, tanto de accesibilidad como de conservación de años anteriores, para poder sumar a esos presupuestos también estas cantidades, dependiendo de la tipología del edificio, si es multifamiliar o unifamiliar, y depende de las alturas, si es en bloque, si es en altura, pues se ha analizado las ayudas en accesibilidad, en conservación, para estructuras, para energía, para poder añadirlos, ¿no?, a los costes puramente de intervención en mejora de la eficiencia energética. Así pues, lo que conseguimos es un diagnóstico energético preliminar muy automático, apoyado tanto en las caracterizaciones que teníamos en proyectos anteriores como Tabula o Episcope, obteniendo datos del catastro, de forma que no tenemos que solicitárselos al usuario, utilizando los datos calculados con el programa CERMA y apoyándonos en las valoraciones y en las ayudas que provienen de las bases de datos y regulaciones tanto de la Generalitat como del Instituto Valenciano de la Edificación. Así obtenemos estos datos muy sencillos de comparación antes y después en emisiones, en confort, en consumo y en el coste, con sus 9 escenarios de renovación. Y bueno, aquí es donde estamos ahora, pero es verdad que tener todo esto automatizado lo que nos va a permitir es pues, poder seguir creciendo, hacer quizás en el futuro un mejor ajuste en base a preguntas al usuario, crear mapas agregados, tener mapeados los edificios que ya se han rehabilitado para que sirvan como buenas prácticas y como incentivo a futuros usuarios, etc. ¿Qué es lo que hace la herramienta una vez entras? Simplemente tú tienes un mapa, haces clic y con los datos que obtenemos de tu localización conseguimos clasificarte dentro de un tipo, acudimos a nuestra base de datos que nos devuelve una descripción y así podemos ofrecerte este diagnóstico tanto de tu estado actual como de tu estado en diferentes y potenciales renovaciones que implementarás en tu vivienda o tu edificio. Como vemos, lo importante es la localización. Partimos de la localización que nos da tanto la zona climática como la tipología. Añadimos las instalaciones y obtenemos nuestros resultados base. Tanto la tipología, que se puede mejorar mejorando la envolvente, como las instalaciones, que se pueden mejorar también por sí mismas, obtenemos todas estas combinaciones que nos dan los resultados y por comparación con los resultados de base obtenemos estos porcentajes de mejora que son los que enseñamos al usuario. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues ver la herramienta. Vamos a empezar a verla en vivo. Bueno, pues una vez accedemos a la herramienta, esto es lo que nos encontramos. Conoce cómo esto es tu edificio en la actualidad y mejóralo, ¿vale? Explicamos que vamos a darle una serie de opciones que están en línea con las ayudas del Fondo de Recuperación Europea, pero sí que tenemos en cuenta que muchas veces cuando los usuarios van a plantearse rehabilitar en sus viviendas, pues quizá la energía no es su primer interés. Entonces lo que le pedimos es que nos diga primero qué es lo que realmente le interesa de su edificio para poder tenerlo en cuenta a la hora de presentarle una hoja de, digamos, de costes y beneficios de su intervención. ¿Qué sucede si seleccionamos que nuestro interés es la accesibilidad? Bueno, pues le recordamos al usuario que las medidas que el acceso a las ayudas está supeditado a que tú mejores energéticamente tu edificio y por lo tanto te autoseleccionamos la energía. De hecho, si yo ahora deselecciono aquí, la energía no se me va a deseleccionar porque la energía debe estar siempre seleccionada. ¿Vale? Pasamos al siguiente apartado y es donde ya entramos en, vale, pues ¿cuál es mi edificio? Vamos a buscarlo. Aquí podemos navegar por el mapa, como en cualquier mapa que conozcamos. Podemos introducir aquí una dirección. Vamos a apretar, no sé, lo voy a hacer
un poco a ojo. Vamos a ver por aquí. Pueden pasar diferentes cosas, ¿ves? Pues que haya apretado encima de un edificio que no es una vivienda. Bueno, voy a probar en otro. ¿Vale? Aquí nos encontramos con un edificio. ¿Qué hacemos? Conectamos con el catastro y el catastro nos devuelve la imagen del edificio, la ubicación, la referencia catastral, el uso principal, que es importante porque recordemos que estamos hablando de edificios residenciales para estas ayudas y estas intervenciones, la superficie y el año de construcción. Recogemos otros datos que nos sirven para encontrar la clasificación, pero quizás no son relevantes para el usuario y por tanto no los enseñamos aquí porque, como ya hemos dicho, lo que pretendemos es mantener la herramienta lo más sencilla posible. Cuando pasamos al apartado siguiente, como veis vamos avanzando en los pasos de una forma bastante rápida, pues lo que le comunicamos al usuario es que aquí tenemos las características de un edificio similar al suyo. Su edificio es un edificio de viviendas, como vemos aquí, en altura, lo podemos recordar, está aquí, esta es la foto, esta es la dirección, era de 2001, está en la zona climática B3, este es un cálculo que hemos hecho por detrás, y bueno, pues las características constructivas de este edificio similar al tuyo serían estas, en cubierta, en suelo, en fachada y en ventanas. ¿Qué tenemos a continuación? Las instalaciones. Esto no se lo damos dado, porque las instalaciones tienen una vida útil menor que una pared o una cubierta, y lo que hacemos es dejar que el usuario las seleccione. Entre estas 5 combinaciones que hemos explicado previamente, podemos elegir, pues, por ejemplo, esta, la más peor, digamos, ¿no? Termoeléctrico, radiadores eléctricos, pero de los malillos. Y además no tenemos refrigeración. Y ya está, ya lo tenemos todo. Vamos a pasar a calcular. Cuando pasamos a calcular, pasamos al meollo, digamos, al diagnóstico, a este famoso prediagnóstico. Hemos tenido que explicarle muy poquitas cosas a la aplicación. Un clic en una ubicación y las instalaciones que son más comunes en tu edificio o en tu vivienda unifamiliar. ¿Qué tenemos aquí? Este prediagnóstico, pues aquí tenemos esta cantidad de emisiones, este porcentaje fuera de confort y este consumo de energía primaria no renovable. Coste de momento no tenemos ninguno porque no hemos elegido ninguna de las opciones de mejora energética, pero fijémonos que vamos a tener en cuenta lo que habíamos seleccionado en la primera pantalla, que yo lo que quería era una mejora en la fachada. Esto es lo que podemos encontrar aquí, en estas gráficas. Tenemos las diferentes opciones de intervención que incluyen la mejora energética, actuación en la envolvente, cambio de equipos, cambio de ventanas más agua caliente. En verde, los ahorros que conseguimos en consumo de energía. En gris, la mejora que conseguimos en confort térmico dentro de la vivienda. En amarillo, el coste de la medida sumándole nuestra selección inicial. Y en rojo, el coste final después de aplicarle las subvenciones. Fijémonos que si yo digo, vale, sí, la fachada, pero la cubierta también, bueno, pues la puedo seleccionar y las líneas cambian. No, y el ascensor también, que ya que nos ponemos, vale, pues las líneas vuelven a cambiar. Bueno, o nada, vamos a ver cómo es simplemente la eficiencia energética y ya está, no nos metamos en más líos. Las rayas vuelven a cambiar. Vamos a hacer ahora específicamente y de una en una cuáles son nuestras opciones, estas que están aquí resumidas. Si navegas por el gráfico, pues las puedes ver un poquito, ¿no? Pues aquí un 50% de ahorro, un 14% de mejora, 3.000 euros contra 1.000 euros. Vamos a verlo en grande. Pues ya seleccionamos cuál es la que nos gustaría ver más en detalle, por ejemplo, actuación en la envolvente. Pues aquí ya obtenemos la ficha con un estado actual y un estado detrás de la rehabilitación, tanto en CO2 como en horas fuera de confort, como en consumo, como en coste. Vaya, subvención estimada 0. Claro, es que con esta medida, en este caso, solo conseguimos un 20% de ahorro de energía. Vamos a buscar otro. ¿Cuál podría ser? Pues mira, el siguiente mismo ya parece que es más alto. Pues lo seleccionamos. ¿Vale? Aquí ya hemos llegado a un 58% de ahorro de energía. ¿Vale? Pues ahora sí que hemos accedido a la ayuda. Una intervención, que sería un cambio de equipos, en este caso una aerotermia, que me puede costar de base unos 11.000 euros,
pues oye, por menos de 4.000 lo tengo y tengo un ahorro de casi un 60%, una gran mejora en el confort, pues a lo mejor es algo que me puede interesar. De todas formas, vamos a mirarlas todas, ¿vale? Aquí vas viendo todos los niveles. Mira estas verdes que tienen tantísimo ahorro de energía. Estas acceden a la máxima financiación, vamos a verlas. Fíjate, aquí tenemos un cambio de ventanas, una aerotermia para agua caliente sanitaria y una instalación de placas fotovoltaicas, con un coste inicial de 11.000 euros. La subvención me llega hasta el 80%. Por 2.000 y pico euros lo tengo. ¿Vale? Pues esto es el tipo de información que queremos dar, que sea más o menos comprensible y fácil y directa para tratar de incentivar a los usuarios a que pregunten, investiguen y pidan este tipo de intervenciones, porque están muy bien subvencionadas en la actualidad. No nos olvidemos de cuál era el edificio sobre el que estamos tratando, está aquí escondidito porque en general el usuario pues ya sabe de qué edificio está hablando, ¿no? Y ya pasaríamos a lo que es la última fase. Esta última fase no es más que un resumen de lo que hemos seleccionado, ¿vale? Hemos seleccionado la mejora, cambio de ventanas, agua caliente y fotovoltaica. Intervenimos en 3 elementos, en las ventanas. Les recordamos cuál es la problemática de las ventanas y cuál es la solución que estamos proponiendo con esta medida. Aquí tenemos, pues si queremos, algún detalle más de los tipos de carpinterías, etcétera, etcétera. Pero tengamos en cuenta que la medida que estamos proponiendo incluye también una aerotermia para agua caliente. Lo mismo, pues cuál es el problema que estamos intentando mejorar, con qué propuesta, y lo mismo para la energía, para la generación de energía fotovoltaica. Problema, solución, algún detalle más, y siempre acumulando información para no perder la traza de lo que estamos haciendo. Aquí los resultados de la pantalla anterior y el edificio del que se trata. De esta forma, un usuario puede, una vez ha llegado a esta última pantalla, pues imprimirse todo este resultado y ya lo tiene. Además, recordar que siempre podemos ir hacia atrás, cambiar de opinión, volver hacia adelante y también cambiar a valenciano. Toda la información la tenemos en castellano, en todas las fases o en castellano. También tenemos una pequeña pantalla extra con información sobre cómo se ha calculado y de dónde salen todos los resultados que estamos enseñando en esta herramienta. Y finalmente lo que también podemos hacer es acudir a más información, es decir, a la web de la Generalitat, que es donde debemos encontrar toda la información oficial para tramitar y llevar a cabo estas informaciones, estas ayudas o estas intervenciones. De aquí pues pasaríamos a la web de la Generalitat Valenciana, que está específicamente encargada de albergar toda la información referente a las ayudas de los fondos de recuperación europea. Una vez hemos terminado de usar la herramienta, hemos llegado al final, nos hemos hecho una idea de cuáles son nuestras opciones, con estos resultados resumidos, las posibilidades que tenemos, los beneficios, los costes, la financiación, etc. Sí que es cierto que tampoco queremos desaprovechar todo el trabajo que hay detrás, porque los datos súper resumidos que le ofrecemos al ciudadano parten de unos cálculos bastante exhaustivos. Entonces, lo que se ha generado es una serie de documentación, bien para la oficina de atención al público o bien para el profesional que está ayudando a estos propietarios a llevar a cabo o a diseñar sus rehabilitaciones. ¿Qué hemos hecho? Pues toda una serie de fichas donde detalladamente ponemos los resultados que se le han ofrecido al usuario, pero también el estudio pormenorizado de cómo ha variado la demanda mes a mes y por servicio, cómo varía el consumo mes a mes y por tipo de instalación, y además unas fichas explicativas de los cálculos económicos. Es decir, yo te he calculado, pues en este caso, una instalación de aerotermia basándome en tu edificio que se parece a este de aquí y entonces tengo que implementar este trabajo que tiene este coste y este trabajo que tiene este coste y este trabajo que tiene este coste. Es decir, una información mucho más pormenorizada en la que aquí ya sí que el profesional quizá tiene que guiar, ayudar al usuario final para que tome su decisión final.
Bueno, esto es todo lo que quería explicaros esta tarde, solamente recordaros que para ofrecer nuestros servicios, para ofrecer un mejor producto, tenemos siempre que tratar de fijarnos en lo que ya existe, reutilizar, aprovechar y basarnos en conocimiento previo. Así es como hemos creado esta herramienta y así es como mejoramos todos y avanzamos. Os dejo aquí una diapositiva con algunas de la bibliografía que se ha utilizado para realizar este trabajo y nada, muchas gracias, un saludo.